mesa redonda de nanopartículas y microplásticos no biodegradables y su impacto a nivel ambiental. Permítanme presentarme, mi nombre es Andrea Bauer, trabajo en el área de cosméticos de la ANMAT y voy a estar coordinando la mesa. Ante todo, quiero agradecer a los invitados por su excelente predisposición y porque sé que sus disertaciones van a contribuir a enriquecer nuestro conocimiento en la temática. Conocimiento que resulta indispensable para poder analizar de qué manera podemos contribuir a fomentar el desarrollo innovador y superador que nos propone la nanotecnología, pero sin dejar de tener en cuenta todos los aspectos que se pueden ver afectados por el uso de estos productos. Bueno. Hoy en particular vamos a focalizarnos en el impacto ambiental que tanto las nanopartículas como los microplásticos presentan. Por su parte, los microplásticos han evidenciado un nivel de contaminación de las aguas muy importante. Bueno, vamos a dar comienzo a la disertación que va a estar a cargo del doctor Javier Amalvi, ¿sí? Que es doctor en Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de La Plata, investigador principal de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, miembro del Subcomité de Materiales Plásticos, Biodegradables, Compostables y Nanotecnologías del IRAM, quien expondrá sobre la nanotecnología, sus aplicaciones y regulación a nivel internacional y nos introducirá en el impacto a la salud de los microplásticos. Buenas tardes a todos. Bueno, gracias a las autoridades de la ANMAT por la invitación para hacer esta presentación. Y bueno, la idea es contribuir un poco en el área de la nanotecnología y microplásticos para ver cómo podemos avanzar en el tema de las regulaciones. O sea, en particular, lo que yo voy a... Bueno, en la primera parte voy a dar algo sobre nanopartículas, nanotecnología y nanopartículas, que es una de las tantas áreas de trabajo en el área de nanotecnología. Y después voy a mencionar algo del tema de microplásticos y ver un poco cómo se avanza en el tema de la regulación y cuáles son las aplicaciones que tenemos en ambos casos. El caso de bueno, lo que vamos a ver básicamente... Vamos a ver primero entonces con nanopartículas. Vamos a ver primero algunos aspectos básicos de la nanotecnología para tener un poco las mismas versiones de los temas, o sea, cuáles son las definiciones en el área de nanotecnología. Vamos a mencionar nanoescala, que es algo muy importante desde el punto de vista de la nanotecnología que estamos diciendo cuando hablamos en la nanoescala. ¿Qué propiedades tienen los nanomateriales? Que es justamente uno de los temas más importantes que tenemos que tener en cuenta en este momento. ¿Y cuáles son las potenciales aplicaciones en las áreas que maneja la ANMAT, que son los insumos médicos, medicamentos, alimentos y finalmente en el área de cosméticos? En el área de microplásticos voy a mencionar básicamente cuáles son las definiciones de microplástico, a qué nos referimos, cuáles son las fuentes de contaminación en general, cuál es el impacto que tienen en la salud y ver algunas regulaciones, o sea, qué están haciendo otros países para regular o para controlar la contaminación de estos últimos y algunas consideraciones y conclusiones finales. O sea, para empezar, vamos a empezar entonces con el tema de nanopartículas y lo que quería definir es básicamente qué es la nanotecnología. La nanotecnología la podemos definir de una manera muy aproximada como la manipulación de la materia en la escala del nanómetro, que ahora vamos a definir a qué nos referimos con nanómetro cuando hablamos. Y la idea de manejar la materia en nanoescala, el objetivo es generar
nuevos sistemas o estructuras, aparatos y sistemas en escala nanométrica y micrométrica que nos permita generar nuevas aplicaciones. Eso es un poco la idea de la nanotecnología. Pero, como verán, definir nanotecnología en base solamente al tamaño es una definición incompleta, como vamos a ver en un momento. Para tener una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de la nanotecnología y de la nanoescala, acá tenemos un caso, o sea, un ejemplo de cómo nos vamos moviendo a medida que reducimos el tamaño, vamos teniendo en los centímetros, ejemplos insectos, micrones, las bacterias. Cuando entramos por debajo de 100 nanómetros nos encontramos con virus, por ejemplo, que es la escala de los nanómetros, y por debajo de un nanómetro ya estamos en la escala atómico-molecular. O sea, básicamente la nanotecnología se maneja en este rango, en el rango entre 100 y 1 nanómetro. O sea, ese sería aproximadamente entre 1 y 100 nanómetros. O sea, ¿por qué es eso? Porque hay fenómenos, hay objetos que tienen tamaños, o hay una escala de tamaño menor a 1 nanómetro o mayor a 100 nanómetros, que son, digamos, de casos de estudios de la nanotecnología. O sea, las transiciones son graduales, no son tan definidas para definir que por arriba de 100 no se da la nanotecnología y por debajo de 1 sí se da. Para darnos una idea de cómo es, con qué estamos manejando cuando hablamos de la nanoescala de 1 nanómetro en particular, podemos hacer un ejercicio que nos permite transformar, por ejemplo, un objeto que tiene del orden de 10 a la 7 metros, aplicando un factor de escala de 10 a la menos 8, obtenemos un objeto que tiene del orden de 10 a la menos 1 del metro, se hace como ejemplo tomamos una pelota de fútbol. Si aplicamos el mismo factor de escala a la pelota de fútbol, nos encontramos con un objeto que tiene un nanómetro de 10 a la menos 9 del metro, que es el carbono 60. Esta transformación nos está diciendo que la relación que hay entre nosotros y el nanomundo es el mismo que hay entre el mundo y una pelota de fútbol. O sea, imagínense ustedes poner una pelota de fútbol sobre la Tierra y esa es la misma relación que hay entre nosotros y el nanomundo. Eso implica que necesitamos, digamos, equipamiento muy específico para observar el nanomundo. De todas maneras, para darnos una idea, la nanoescala o la nanotecnología no es algo totalmente novedoso. O sea, todos estamos acostumbrados a trabajar o pintar y utilizamos sistemas con látex poliméricos que tienen del orden de 100 a 500 nanómetros. O los barnices poliuretánicos que tienen tamaño de partícula entre 50 y 100 nanómetros, esos barnices que utilizamos para proteger la madera, el cuero, están hechos con nanopartículas que tienen ese rango. O sea que la nanoescala, las nanopartículas no son algo novedoso, sino que lo venimos usando de forma cotidiana, pero muchas veces no sabemos de la existencia de estas partículas en los productos que utilizamos. Entonces, como les decía, la definición de nanotecnología, solamente teniendo en cuenta el tamaño, es incompleta, y Estados Unidos tomó un poco, en ese sentido, la iniciativa y generó lo que se llama la Iniciativa de Nanotecnología Nacional y introduce una definición un poco más completa, y esta definición incluye, por supuesto, el entendimiento y control de la materia a las dimensiones, pero incorpora la palabra aproximadamente de 1 a 100 nanómetros, lo que decíamos recién, que no son límites exactos, y además aclara que en esa escala debe haber fenómenos únicos. O sea, tiene que haber alguna diferencia con la materia en la escala, digamos, micrométrica o macroscópica. Aparecen fenómenos que nos permiten nuevas aplicaciones y la nanotecnología también comprende estudiar la ciencia, la ingeniería y la tecnología. Es decir, involucra el estudio básico de los fenómenos que ocurren en esa nanoescala y las aplicaciones que se derivan de ella. También incluye la obtención de imágenes, que serían, por ejemplo, las microscopías de alta resolución, la medida, es decir, poder medir la escala nanométrica, el modelado, o sea, mediante ecuaciones matemáticas, poder sacar conclusiones de los sistemas mediante las ecuaciones básicas matemáticas, y la manipulación de la materia en esa escala, es decir, el poder mover, por ejemplo, partículas de un lado a otro o diferentes tipos de nanoestructuras. Entonces, fíjense que la definición de nanotecnología es un poco más completa que solamente el tamaño. Y eso es muy importante, porque muchas veces hay partículas
que están en la escala nanométrica y no tienen, digamos, no cae dentro de la nanotecnología porque no tienen ninguna propiedad diferente a lo que es el material en escala micrométrica o macroscópica. Eso es muy importante tener en cuenta cuando tenemos que ver cuáles son las consecuencias de esos materiales presentes en el medio ambiente. Y una cosa muy importante que caracteriza a un nanomaterial está relacionada justamente con el tamaño y es el área específica, el área superficial específica de las partículas. En este gráfico vemos, cuando graficamos el área superficial específica en función del tamaño, que a medida que reducimos el tamaño aumenta rápidamente, ¿no? Y nos encontramos que a partir de los 100 nanómetros de diámetro, que sería este punto, el área superficial específica aumenta muy rápidamente. Eso es lo que caracteriza a las nanopartículas y a los nanomateriales en general. Es decir, un área superficial muy, muy grande que hace que las propiedades de los materiales cambien considerablemente. Esa consideración, o sea, del área superficial específica tan elevada, hace que las propiedades no sean escalables. Y esto es muy importante. Si un material a escala micrométrica o microscópica tiene ciertas propiedades, no necesariamente las va a tener en escala nanométrica. Y al revés también sucede lo mismo. O sea, hay materiales que a escala microscópica son, digamos, tóxicos y a escala nanométrica no lo son. Eso es porque justamente los materiales cambian sus propiedades. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y, por lo tanto, los principios válidos a escala macroscópica pueden no ser válidos en la nanoescala. Cambian las propiedades magnéticas, propiedades ópticas, propiedades eléctricas, las propiedades tóxicas, o sea, pueden cambiar todas las propiedades. Entonces, es muy importante no extrapolar de un material macroscópico a uno nanoscópico. En cuanto a las aplicaciones médicas, bueno, hay muchas aplicaciones, yo puse algunas acá para ver, digamos, según el tipo de nanopartícula de las cuales consideramos. Tenemos de oro para test de embarazo, son ensayos mucho más sensibles. El óxido de hierro, por ejemplo, se utiliza para mejorar las imágenes de resonancia magnética nuclear. También se utilizan para liberación de drogas, separaciones, regeneración tisular. La hidroxiapatita en escala nanométrica para regeneración tisular también. El óxido de titanio en la absorción de proteínas, también como filtros UV, ya vamos a ver. Titanio y cerámica en la parte de implantes. Los puntos cuánticos o un quantum 2 se lo utiliza, por ejemplo, también para mejorar imágenes. Es decir, y hay también materiales a base de polímeros, quitosano, polímero natural, PLGA, liposomas, polímeros sintéticos, nanotubo de carbono, que tienen también aplicaciones tanto en liberación de drogas, que los llamamos la nanoterapéutica, o también en ingeniería de tejidos. Es decir, aplicaciones hay muchísimas, de esas hay muchas aplicaciones que ya están obviamente en el mercado, y cada día surgen más aplicaciones. Y básicamente por el desarrollo de nuevos materiales. O sea, día a día se hacen nuevos materiales poliméricos, nuevos materiales compuestos que permiten nuevas aplicaciones. Hoy en día, con el conocimiento de la química, de la síntesis química, podemos diseñar materiales, incluyéndole con grupos funcionales que nos permiten hacer diferentes funciones. Y surge lo que llamamos materiales inteligentes, que responden al entorno. Y en escala nanométrica, entonces, podemos utilizarlos para, como dije, liberación de droga o mejorar o tratamiento del cáncer, o sea, muchas aplicaciones. En lo que es la industria de alimentos también hay muchas aplicaciones, estas son algunas solamente. La incorporación de la nanotecnología nos permite, por ejemplo, mejorar la textura, el sabor de los alimentos, también la protección de muchos aditivos que son fotosensibles o son sensibles al entorno del pH de un alimento. Al estar encapsulados, por ejemplo, en la escala nanométrica, se protegen a esos aditivos, entonces conservan su función como aditivo. Y hay muchísimas aplicaciones en lo que es la parte de adulteración, de envasado, el nanoencapsulado, para encapsular, o sea, muchas veces se utiliza, por ejemplo, para enmascarar algunos sabores de algunos aditivos que son, digamos, que la gente no los rechaza. Bueno, uno los puede encapsular de tal manera de incorporar, por ejemplo, en una sopa, en algún tipo de alimento. Entonces, de esa manera, uno lo incorpora, ¿no?, en el alimento y digamos, la persona que lo ingiere no se da cuenta. Membranas filtrantes, o sea, cada vez podemos separar con mayor certeza, digamos, diferentes tamaños.
podemos entonces tener aditivos en forma de nanopartículas con diferentes funciones, y eso cambia, al cambiar las propiedades a escala nanométrica, las propiedades bacterianas o digamos como antimicrobianas cambian totalmente, o muchas veces mejoran esas propiedades. La generación de emulsiones y espumas para liberación de nutrientes en envase de alimentos, para desinfectantes, es decir, en el área de alimentos hay muchísimas aplicaciones que se están, digamos, aplicando en el área de la nanotecnología. En la parte de cosméticos en particular, que es un poco lo que más nos interesa en este aspecto, se utilizan diferentes tipos de nanopartículas, ¿no? Ya sean orgánicas, lipídicas, liposomas, nanosomas, niosomas, emulsiones, nanoemulsiones, emulsiones múltiples. También tenemos nanopartículas inorgánicas, nanoplata, nanooro, óxido de zinc, óxido de titanio, partículas poliméricas, nanocápsulas, hidrogeles quitosanos, cristales líquidos, dendrímeros, sistemas más complejos que son sistemas nanoparticulados, nanoesferas, ¿no? Nanopigmentos. También se puede utilizar nanopartículas de base de carbón, como el fullereno, nanodiamante, y hay otras partículas como las ciclodestrinas en escala nano. Es decir, también hay muchas aplicaciones en el área de cosméticos. Entrando ahora en lo que serían los microplásticos, tienen como fuente principal el área urbana y suburbana. Eso es un tema, digamos, crítico, pero además hay otras fuentes de contaminación que incluye la basura plástica, o sea, los plásticos que están, digamos, en el entorno, que se van degradando lentamente, o se van, más que degradando, se van, digamos, rompiendo en pequeños pedacitos. Eso es lo que contamina, porque la mayoría de los materiales no son biodegradables. En el lavado de ropa sintética, los cosméticos también son parte de la contaminación, pasta de dientes, los buques abandonados, gomas y neumáticos de automóvil que también van contribuyendo a la contaminación, y los agentes de fregado en artículos de tocador. O sea, cada proceso, todos los procesos estos generan microplásticos. Y el tema de los microplásticos, ¿no? se está estudiando no hace muchos años, y se han hecho algunos estudios de contaminación de microplásticos. Y acá, bueno, seleccioné algunos, no voy a mencionar todos, pero lo importante es que ya hay ciertos países como Inglaterra, Canadá, México, China, que están, y Estados Unidos también, están haciendo una evaluación de cuál es la contaminación de microplásticos en diferentes áreas. Y lo más importante, tanto en sedimentos como en agua, y lo más importante es que aparecen todo tipo de polímeros. O sea, los plásticos son un caso particular de los polímeros. Entonces, una de las cosas más importantes de lo que hicieron acá es determinar cuál es el tipo de polímero que contamina, y de esa manera también poder definir o de dónde viene esa contaminación y cuáles serían los materiales sobre los cuales uno debería trabajar. Estos son todos polímeros sintéticos que, por lo tanto, no son biodegradables. ¿Cuál es el impacto en la salud? Bueno, recientemente la OMS sacó como una especie de comunicado en un primer informe de la evaluación del riesgo de estos microplásticos, y la conclusión que saca es que digamos, la contaminación o el efecto que tiene prácticamente es nulo, porque dice que la mayoría de los materiales de los microplásticos pasan directamente, o sea, no se incorporan en el organismo. De todas maneras, la OMS aclara que esto está hecho sobre una información limitada, o sea, no hay información suficiente para sacar conclusiones. Pero la primera conclusión es que los microplásticos, tal como son, digamos, por el tamaño, pasan directamente y no contaminan. La otra también sacaron hace muy poco, la FAO sacó también cuál es el impacto de los microplásticos en la seguridad alimentaria en el caso de los productos de la pesca y acuicultura, y lo que sacaron que la contaminación con microplásticos es insignificante. Es decir, por ahora aparentemente no hay una alarma para tener en cuenta la contaminación. Lo que más me preocupa a mí es no solamente los microplásticos, sino los aditivos que tienen los microplásticos, que eso puede ser más peligroso. Todos los plásticos, cuando se procesan, durante el procesamiento se utilizan aditivos para que no se peguen a los metales durante el procesamiento de inyección,
aditivos que pueden tener los líquidos que contienen a esos plásticos, que pueden incorporarse en el plástico. Entonces, a veces quizás no sea el plástico el que contamine, digamos, por su presencia en sí, sino los aditivos que lleva. Entonces, ahí quizás haya que poner un poco el foco en cuanto a la contaminación. Pasando al área de regulaciones, en el área de nanotecnología, la pregunta que uno puede hacerse es si tenemos un marco normativo adecuado para regular la nanotecnología. O sea, la idea es, ¿qué necesitamos saber para regular en el área de nanotecnología? Lo primero que tenemos que conocer es cuáles son las propiedades físicas y químicas de los materiales, de los nanomateriales, nanopartículas que queremos regular. Propiedades físicas que, como dijimos, no pueden no ser exactamente las mismas del material en la macroescala. ¿Cuáles son los riesgos de toxicidad que tienen esos materiales? Porque pueden ser que aún en tamaño nano no tengan ningún tipo de riesgo. ¿Cuál es la evaluación de esos riesgos? O sea, ¿cuál es el nivel de riesgo que puede tener? ¿Y qué relación hay entre el riesgo que uno tiene y el beneficio de utilizar esas nanopartículas o nanotecnologías para la factura? Y por supuesto hay un tema de costo. Y ahí es un tema importante porque en general cuando se trabaja con nanotecnología y con nanopartículas, en el caso especial, se utilizan cantidades muy pequeñas de nanopartículas. En general, si necesito agregar más de un 2% de nanopartículas en un producto, ¿no?, para mejorar ciertas propiedades o para, digamos, generar un producto de mejor calidad, ya el material no es viable desde el punto de vista de costo. Industrialmente no es viable. Por lo tanto, hay muchos productos que tienen digamos, cantidades de nanopartículas muy pequeñas. Entonces, por un problema de costo. Y otro tema es el tema de seguridad. ¿Cómo es la seguridad durante tanto la elaboración como la aplicación y, por supuesto, el destino final de esos materiales? O sea, tendríamos que hacer una especie de ver cuáles son todos, o sea, analizar un poquito o conocer todos esos aspectos antes de poder avanzar un poco en lo que sería la regulación. ¿Cómo planteamos el problema? Bueno, en general se conocen alrededor de 276 nanomateriales hoy en día, y lo que decía recién, hay que analizar cuál de esas propiedades es la que afecta. Es decir, un nanomaterial puede tener propiedades similares, algunas de las propiedades similares al macromaterial, pero hay alguna propiedad que resulta ser muy diferente. Y cuando eso se da en una magnitud muy importante. O sea, a veces las propiedades cambian muchísimo. Por ejemplo, la conductividad eléctrica de un nanomaterial puede cambiar más de 10 veces. Y otras propiedades pueden prácticamente estar inalteradas. Entonces, habría que evaluar bien cuál de esas propiedades que se da en la nanoescala es la que puede ser potencialmente tóxica o producir algún tipo de daño. Por supuesto que son todas, digamos, con consecuencias no intencionales, porque son propiedades que surgen de la nanoescala. En particular, lo que hay que ver, obviamente, el tamaño es uno de los aspectos, la forma que tiene, la estructura cristalina, cuál es la composición química de ese nanomaterial o nanopartícula, la estructura superficial. Muchas veces hay partículas que son químicamente similares, pero el tratamiento superficial hace que sean totalmente diferentes desde el punto de vista del comportamiento. Entonces, la estructura superficial y el área y la carga superficial son factores muy importantes. La solubilidad también es un parámetro que cambia con el tamaño. O sea, hay muchas sales, por ejemplo, que en escala macroscópica son prácticamente insolubles, pero en escala nano se hacen muy solubles. El estado de aglomeración, y eso es importante, porque si bien las nanopartículas son pequeñas, al tener un área superficial tan aumentada, tienden a aglomerarse. Entonces, dejan de ser nanopartículas y se transforman en micropartículas. Entonces, muchas veces pierden las características de las nanopartículas por el estado de agregación. Y también el tema de la porosidad. O sea, estas nanopartículas muchas veces tienen poros que se los hace a propósito para, por ejemplo, incorporar ciertos otros grupos funcionales o absorber algún tipo de algún aditivo, etc. O sea, también la porosidad es importante. Entonces, hay que evaluar el grado de toxicidad, el grado de exposición y el destino final en el medio ambiente. Muchas veces el grado de exposición es muy pequeño. Entonces,
si bien puede tener algún nivel de toxicidad, el grado de exposición es muy pequeño y quizás no haya ningún riesgo potencial. Y a evaluar obviamente el destino final en el medio ambiente, a dónde va a parar, si va a parar al agua, a dónde en el aire, y en definitiva, ver qué sustancias hay agravantes de esa contaminación, tanto de toxicidad, ¿no? Por lo que decía recién, que muchas veces los materiales no son tóxicos por sí mismos, sino que a veces llevan aditivos que son los que lo convierten en tóxicos, como mencionaba recién también en el caso de los microplásticos. Una guía o referencia para avanzar en una regulación en las nanopartículas sería primero, bueno, evaluar, como dijimos recién, la parte fisicoquímica, tamaño, forma, estabilidad, y hacer los ensayos que corresponden, o sea, las microscopías, determinar tamaño de partícula, potencial Z, ver cuáles son los ensayos, ¿no es cierto?, de esterilidad, o sea, cuáles son, hacer ensayos que, digamos, que nos permita ver qué efecto tiene sobre las bacterias, sobre los hongos, cómo es la biodistribución en vitro, en vivo, o sea, hacer varios ensayos que nos permitan determinar todo ese tipo, digamos, de factores que hay que tener en cuenta para después decidir si se avanza en algún tipo de reglamentación o regulación. Y acá tengo un ejemplo de lo que es nanomateriales, digamos, y la reglamentación de la Unión Europea en cuanto al área cosméticos. En el área cosméticos ya hay una regulación del año 76 que fue actualizada en el año 2007 en forma reciente y define, o sea, en el área cosmético define, digamos, todo tipo de sustancia que está en contacto con el cuerpo humano, ya sea en sistema capilar, labios, uñas, epidermis y genitales externos. Incluye los dientes y la mucosa de la cavidad oral. Todo eso está considerado dentro de esta directiva de la Unión Europea, esta normativa. En realidad, lo que ellos llegaron es una especie de confianza con los productores, que no se necesita una autorización para sacar un nuevo producto cosmético, sino que de alguna manera quedan en la responsabilidad industrial el generar un material que sea inocuo, que sea seguro, e informar al cliente, al consumidor, cuál es la composición exacta de ese producto y obviamente si utiliza nanopartículas, lo tiene que incluir en el listado. Por eso hay una lista de requerimientos, ¿no?, que tienen que cumplir los productores y que tienen para lanzar un nuevo producto al mercado. Pero de alguna manera se ha generado una especie de confianza, eso se da en la Unión Europea obviamente, una confianza entre los productores y las agencias reguladoras por una cuestión también práctica, porque en la Unión Europea un material que se fabrica en Alemania y después se va a utilizar en España, es muy difícil, por ejemplo, hacer el control de todos esos materiales. Entonces hay una especie de confianza, ¿no?, que tiene que cumplir el material, el industrial respecto de los materiales que utiliza. Y recientemente hay un borrador de la Unión Europea, en marzo de este año, donde después de varios años de estudio y de seguimiento, se ha autorizado el dióxido de titanio en escala nano en productos cosméticos. O sea, se ha recorrido todo, digamos, el uso, ver cuáles son las consecuencias en los usuarios, las consecuencias en el medio ambiente, y en definitiva, en este año se ha incorporado, o se va a incorporar en breve en la legislación, el nanodióxido de titanio como agente absorbedor de ultravioleta en el área de cosméticos. O sea, esto es, digamos, es una consecuencia del estudio sistemático que ven realizando. En lo que es en el área de microplásticos, algunos países ya están adoptando algunas reglamentaciones o algún tipo de precauciones. Por ejemplo, Estados Unidos, bueno, lo ha hecho por decreto, ¿no? Inclusive ya incorpora la definición de microplástico, o sea, habla de tamaños inferiores a 5 milímetros, es decir, que ya está definiendo un tamaño y prohíbe, ¿no es cierto?, el uso de cualquier tipo de partícula con un tamaño menor a 5 milímetros. No hay aplicaciones cosméticas, obviamente, ¿no? En Italia también. En Italia ya está trabajando en un borrador, ¿no es cierto?, para regular técnicamente la prohibición o para prohibir el uso de partículas con 5 milímetros o menos en el área de cosméticos. En el caso productos de limpieza, ¿no?, del área de cosméticos. Es decir,
ya se está trabajando. Y una cosa importante que es, la Unión Europea sacó también recientemente de cómo evolucionan los trabajos en el área de microplásticos desde el año 2011 al 2016, y lo que vemos que sube, fíjense cómo suben con los años el número de publicaciones científicas en el área de microplásticos en general. Entonces se ve que aumenta considerablemente, y eso significa que hay una conciencia, que hay, digamos, la gente está tratando de evaluar cuál es el riesgo de los microplásticos en el medio ambiente y en la salud. Entonces, a mayor cantidad de publicaciones en el área de microplásticos en general, y fíjense que están repartidos en lo que sería peces, alimentos, salud y en toxicología. Pero en todos los casos va subiendo. O sea, hay una preocupación creciente de la presencia de estos microplásticos en el ambiente. Entonces, consideraciones. En lo que sería en el área de nanopartículas, con lo que decía recién, a causa de la consecuencia de que las nanopartículas tienen propiedades muy diferentes a las partículas macroscópicas, hay que tener en cuenta un marco regulatorio, digamos, que sea propio y específico de este tipo de partículas. Hay que definir claramente, y esto estamos trabajando en el IRAN justamente, qué es nanotecnología, qué es nanomaterial, qué es nanopartícula. Yo también formo parte de IRAN y estamos definiendo cada uno de estos términos. Hay que mantener un equilibrio adecuado entre lo que sería la innovación, un poco se habló esta mañana sobre el tema de innovación, y la creatividad, y mantener obviamente, no descuidar lo que sería la salud y la seguridad pública, o sea que tener un balance. Y hacer una evaluación de cuál sería el grado de permeación a través de la piel en el área de cosméticos específicamente, porque hay tamaños de partículas que pueden pasar y otros no. Entonces, debería hacerse también cuál es la permeación que tiene y el daño potencial que pueda tener esa partícula. En lo que es el área microplástico, entonces, lo que primero tendríamos que hacer es determinar cuáles son los niveles de microplásticos en aguas en nuestro país, en diferentes lugares, saber cómo es la contaminación, ver cuál es el impacto que tiene de estos microplásticos y sus aditivos. Como decía recién, muchos plásticos llevan aditivos que son más contaminantes que el mismo plástico. ¿Cuál es la ingesta en humanos? O sea, cómo lo vamos incorporando estos microplásticos y qué impacto tiene el tamaño, la forma, la composición química, es decir, qué tipo de plástico es, qué polímero es y qué impacto tiene en la microbioma. Y, como decía recién, también el impacto de la lixiviación de esos aditivos que están en los microplásticos como consecuencia de la industrialización de durante la industrialización de esos plásticos o bien durante el uso de esos materiales. Entonces, y tener métodos estandarizados para evaluar el impacto en la salud. O sea, tenemos que estandarizar cuáles son los métodos para hacer esa evaluación. Y generando una base de datos integrada de tal manera que que se vaya haciendo con científicos y que sea también útil para las autoridades regulatorias, es decir, y generando una base de datos en común. Como conclusiones, entonces, para una regulación adecuada, la idea es, o por lo menos es la experiencia que se está haciendo en otros países, es hacer una regulación progresiva, o sea, que sea dinámica, que vaya evolucionando con el tiempo a medida que vayamos conociendo los materiales, generar un amplio financiamiento para que haya una colaboración pública, por ejemplo, universidades, centros de investigación, con las autoridades regulatorias, incorporar aspectos relacionados con la ética, socioética, hacer una regulación escalonada, es decir, dinámica, pero escalonada, es decir, ir de a poco aumentando, gradualmente la exigencia, a medida que vamos conociendo las propiedades de los materiales y las consecuencias. Bueno, con esto terminamos. Muchísimas gracias por la atención. No sé cómo andamos con el tiempo. ¿Bien? Bueno, ahora le vamos a dar la bienvenida a la doctora Rosana Di Mauro.
del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, dependiente de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria del Ministerio de Producción y Trabajo, quien es doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área de Ciencias Biológicas y ha realizado trabajos de investigación relativos a la contaminación por microplásticos en el mar argentino. Su exposición nos brindará datos científicos actuales sobre el estado de situación de esta problemática a nivel local. La vida en el océano comenzó hace 3 billones de años. Nunca en la historia de su evolución ha visto materiales como el plástico. Cada año, 8 millones de toneladas de plástico entran a los océanos del mundo. El plástico en el océano no se degrada, sino que se va rompiendo en pequeñas partículas microscópicas que afectan negativamente a todos los organismos de la cadena alimenticia marina. Este es un problema generado por nosotros mismos. Depende de nosotros el desarrollo de estrategias y tecnologías para revertirlo. Mi nombre es Rosana Di Mauro y soy doctora en biología. Me dedico a monitorear e investigar sobre microplásticos en el mar argentino. Ahí está. Bueno, gracias por la invitación, gracias por ustedes por estar acá. Este es un video que hicimos para el Día Mundial de los Océanos y también estamos tratando de acercarnos a la comunidad porque pensamos que hay que empezar a hablar de estos problemas. Así que estamos trabajando mucho con la Dirección Audiovisuales del INIDEP. Bueno, yo me voy a focalizar, voy a dar mi punto de vista desde del ambiente marino, de la contaminación de microplásticos en el ambiente marino, y me voy a focalizar más que nada en lo que son los recursos pesqueros, porque tenemos una plataforma muy grande, 6.500 kilómetros cuadrados, 6.500.000 kilómetros cuadrados, y tenemos muchos recursos pesqueros entre peces, moluscos y crustáceos. Bueno, mucho ya dijo Javier sobre esto, cuáles son las fuentes de origen de microplásticos. La mayoría son de origen terrestre, nosotros los fabricamos y llegan al mar principalmente por los ríos. Pero también hay actividades marítimas que son generadoras de microplásticos, principalmente la pesca, por los descartes que se dan y por los accidentes que se dan y la pérdida de material cuando se está navegando. Una vez que el plástico llega al mar, hay básicamente lo que se conoce que son 8 millones de toneladas que entran al mar en el mundo. Y lo que pasa con los plásticos es que, como son menos densos que el agua, la mayoría va flotando con las corrientes y con los vientos, y la radiación UV hace que ese plástico se empiece a fragmentar, además de toda la interacción que hay en el mar con los organismos marinos. Mucha de esa interacción ustedes la conocen, vieron fotos y videos de tortugas, peces, lobos enmallados, mucho eso se conoce. Y lo que pasa es que eso se va fragmentando, pueden ser los mismos organismos los que fragmentan ingiriendo los productos plásticos y eliminando micropartículas. Muchos de los productos de los microplásticos se van fragmentando y generando nanoplásticos. Esos nanoplásticos también son producidos por la industria como abrasivos y pellets. Y lo que ustedes conocen, los cosméticos. Me puse a buscar cuáles son las ventajas del uso de nanoplásticos en cosméticos. Bueno, muchos, ustedes lo saben, el tamaño, la dureza, que son simple tecnológicamente de manejar, tienen una superficie lisa, sin bordes, son microbiológicamente no son complicados, mejoran el efecto de limpieza de los productos, y el último que no se nota mucho
dice no tapan el desagüe. Entonces, eso es una característica que los hace muy peligrosos porque están diseñados directamente para ir al agua, al río, al desagüe, al río y de ahí al mar. Bueno, ahí en realidad tendría que decir repositorio de micro y nanoplásticos en el medio marino. Mucho está depositado en las playas, que continuamente va y viene con la marea y que también se va fragmentando por el roce con la arena. Mucho está flotando en la superficie, que está, digamos, sujeto a la radiación UV y acción mecánica de olas y animales. Mucho está dentro de la biota, como acumulado en los tejidos. Puede estar en la columna de agua también distribuido. Hay fragmentación en la columna de agua. Hay depósito en el fondo marino y en los sedimentos. Y el plástico en el medio marino entra en un círculo que es muy difícil salir, porque a medida que se va generando microplásticos de todos los productos plásticos que hay en el mar, estos empiezan a interaccionar con los animales más chiquitos, que son los que nosotros no vemos, digamos, son los microscópicos. ¿Y qué pasa con eso? En el mar la primera regla es el más grande se come al más chico. Entonces, si hay microplásticos entrando en animales pequeños, eso se va a transmitir a la cadena trófica hasta el último eslabón, que puede ser el humano, porque nosotros podemos comer peces que hayan ingerido plásticos o que hayan ingerido directamente microplásticos de pequeños animales que consumieron plástico. Y es muy difícil recolectar microplásticos o nanoplásticos del mar. El mar es muy complicado para trabajar con estas partículas. ¿Qué nos preocupa? Bueno, como dijimos, tenemos una plataforma muy grande con muchas especies, muchos recursos, y lo que más nos preocupa... Lo que más nos preocupa es el estado larval de estas especies de peces o de crustáceos o de moluscos, porque ese estado larval es el que va a entrar en contacto con estas micropartículas o nanopartículas en el mar. Y no tenemos todavía no sabemos bien con certeza cuál es la consecuencia de esto, pero sí la acumulación y las observaciones que se han hecho hasta el momento en los estadios larvales no dan un buen pronóstico para el reclutamiento, es decir, esos juveniles, esas larvas que sobreviven, porque además de estar en contacto con estas partículas, que el potencial tóxico de estas partículas, como dijo Javier, es la absorción de estos contaminantes que están en el mar, que también salen con las aguas de los ríos, y eso puede afectar las tasas de crecimiento, las tasas de producción, la vulnerabilidad a predadores, y todos esos se intensifican en la etapa larval. ¿Cuáles son las fuentes de ingreso de microplásticos y nanoplásticos en la plataforma? Principalmente el Río de la Plata. Y porque, bueno, todos conocemos las industrias, o por ahí no conocemos, pero todas las industrias que tienen su desagüe al río, digamos. Y además todas las ciudades y todo el mecanismo de contaminación que puede haber alrededor de la ciudad. Y otra posibilidad es que provengan de la corriente de Malvinas, que es la corriente que se genera de la corriente circumpolar antártica. Esa corriente lo que hace es unir agua de los tres mares, Pacífico, Atlántico e Índico. Y toda esa circulación sube por nuestra plataforma hasta llegar básicamente a la altura del Río de la Plata, donde se encuentra con la corriente de Brasil. Ese puede ser una fuente de ingreso de microplásticos y nanoplásticos.
Entonces, ¿qué hacemos? Este es nuestro barco. Cuando digo nuestro, me refiero a todos ustedes que son argentinos. Este es el Víctor Angelescu, que lo trajimos el año pasado. Y lo que estamos haciendo... Ahí está. Mientras voy mostrando los videos, mientras hablo. Lo que estamos haciendo es buscar en las campañas de investigación que realizamos para los diferentes recursos pesqueros muestras de agua con botellas oceanográficas adosadas a una roseta o con redes de plancton, que son instrumentos que se utilizan generalmente en todas las campañas de investigación y no exigen un muestreo adicional para esta actividad, porque sacar el barco, el barco sale con las actividades predeterminadas y no se puede estar agregando actividades arriba del barco y no se pueden estar agregando actividades que sumen tiempo a lo que es la evaluación pesquera. No se pueden porque tenemos, digamos, un presupuesto estricto. Entonces tenemos que diseñar estrategias que nos permitan salir y nos permitan tomar agua a la escala que el INIEP puede abarcar, que es toda la plataforma. Estos simplemente eran las zonas para mostrarles que tenemos muestras de Bahía San Borombón, todo el ecosistema costero bonaerense. Este sitio es el Rincón, donde hay generalmente muchas larvas en cría. En el Golfo San Jorge, en el Golfo San Jorge hay mucho langostino y merluza y también funciona como área de cría para esas especies. Y después pudimos tomar muestras en Tierra del Fuego y el Banco Burbut, que son sitios de cría y de recursos pesqueros. De esta manera podemos seguir un monitoreo, pero bueno, también se generan un montón de muestras que hay que analizar. ¿Qué pudimos observar hasta ahora? Bueno, básicamente lo que yo hago con las muestras de agua es hacer una filtración y después observar los filtros de nitrocelulosa, las partículas, fotografiarlas y medirlas. Encontramos en todas las muestras, desde 2.700 metros de profundidad a la superficie, en todas hay partículas de colores, fibras como estas, esferas, capaz que no se pueden ver mucho, y acá también hay una fibra azul, y estas son algas unicelulares, o sea que fíjense el tamaño de estas partículas. Acá tenemos por ahí en Bahía San Borombón, les quería mostrar algunas fotos. Acá no sé si se ve bien, pero acá hay una esfera. En el Rincón también encontramos partículas. Acá hay plástico, acá hay un alga unicelular, acá hay plástico, acá hay una fibra azul. Acá hay una esfera que se ve perfecta. Acá también hay pequeñas partículas. Esta es una partícula azul. Y en el Banco Burbut. Y el punto acá es que mucho de esto que se ve a simple vista, cuando hay luz incidente, se ven esos pequeños puntos azules, rojos, verdes, amarillos, que ni siquiera puedo llegar a resolver con la lupa. Y esas son todas partículas de plástico que no podemos detectar, que sí podemos ver, pero tampoco podemos contar porque las estaríamos subestimando. Y básicamente trabajamos con microplásticos que podemos deducir que el mismo proceso en el mar se desarrollaría con los nanoplásticos. Pero no tenemos la tecnología para poder trabajar con esas nanopartículas. Y necesitamos validar nuestros resultados, porque, por ejemplo, en esta, no sé si se puede ver bien, pero hay muchas partículas que son muy pequeñas, translúcidas, tienen una forma muy particular, no son plancton, no son sedimento,
y no podemos determinar todavía qué son, necesitamos hacer un estudio especial, pero son muy similares a estos microplásticos de origen primario, o sea que fueron hechos así y son de productos cosméticos. Acá también hay una esfera, acá hay un pellet pareciera azul y acá hay muchísimas partículas. Entre todo eso hay plancton. Yo me puedo dar cuenta lo que es plancton, pero no puedo decir qué plástico es. Para eso necesitamos aplicar otras técnicas. También lo que observamos es, por ejemplo, esto. Acá hay una fibra en el medio. Acá también. Y está envuelta en mucílago y algas unicelulares como esta. Eso es peligrosísimo porque lo hace cada vez más palatable la partícula de microplástico para los animales. Y eligen, se ha demostrado que, por ejemplo, el color interfiere en la elección de la presa. Algunos peces eligen comer partículas amarillas frente a otros alimentos biológicos que se les ofrecía. Entonces, esto es muy peligroso porque en los momentos donde hay floración de algas, eso puede intervenir en lo que es la fijación del carbono y la circulación del carbono en el océano y, en consecuencia, el flujo de energía que va para los recursos pesqueros. Y, bueno, esto es para mostrarles la variedad de plancton que puede haber entre fitoplancton y zooplancton. Hay mucha variedad de tamaños y de formas. Son todos estos los organismos que sirven de alimento para nuestros recursos pesqueros y hay superposición de tamaños. Eso es una función kernel que simplemente lo que muestra es que la probabilidad de esta distribución, fito de fitoplancton, zooplancton, botellas son las botellas, el agua proveniente de las botellas que bajan con la roseta que vimos antes. Esto es otro dispositivo que estamos probando, pero el punto de demostrar acá es que tenemos una superposición de los tamaños de los microplásticos que recolectamos con las botellas y con ese otro instrumento, con organismos del fitoplancton, que son algas, y organismos del zooplancton, que son los que son el eslabón directo a los peces, digamos. Y la mayoría de las partículas que encontramos son menores a 100 micrones. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Dale. Bueno, por último. Bueno, por último le damos la bienvenida al licenciado Agustín Arte, quien es asesor técnico de la actual Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Además, trabaja en el desarrollo e implementación de políticas nacionales para el manejo ambiental de químicos y desechos en la Dirección de Sustancias y Productos Químicos y coordina el desarrollo de la Estrategia Nacional para el abordaje de la problemática sobre la basura marina, los residuos plásticos y microplásticos. El licenciado disertará sobre lineamientos y estrategias necesarios para abordar la problemática de los residuos microplásticos y a nanoescala. Bueno, ¿estamos? Buenas tardes a todos. Tenemos re poquito tiempo, así que voy a tratar de ser breve. Tengo triple desafío. Poco tiempo, tengo que hablar de regulación y estamos después del almuerzo, así que voy a tratar de hacer el mejor esfuerzo. Feliz día a los maestros. Hoy es importantísimo la educación a nivel inicial, educación ambiental también a nivel inicial, así que si hay algún maestro en la sala, feliz día. Bueno, me pidieron que hable un poco de los avances regulatorios que tenemos a nivel nacional. Yo traigo para contar y poner en contexto dos propuestas regulatorias ajenas del extranjero, Estados Unidos, que se habló un poco, Javier habló un poco, y la Unión Europea. Está bueno porque tocamos distintas cosas, así que voy a mencionarlas también y después contarles un poquito los avances que tenemos desde la Secretaría de Gobierno de Ambiente y desde el Estado Nacional que venimos trabajando en esta temática. Con respecto a nanomateriales, bueno,
se nombraba un poco lo que era la regulación de Estados Unidos. La FDA, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, trabaja muy similar a la ANMAT, regulando producto a producto con información basada en ciencia y tiene una dinámica muy interesante, tanto la FDA como la EPA de Estados Unidos, que es de consulta pública y de uso de conocimientos científicos. Eso es algo que en Argentina todavía nos falta. La relación entre la ciencia y los que regulamos es un trabajo fuerte que hay que hacer. Falta un montón de información, como decía Javier, como primer eslabón para después poder regular adecuadamente. Y en ese contexto la FDA tiene distintos mecanismos y justamente basados en un análisis de riesgo donde de acuerdo a cuál es el beneficio que obtenemos y el riesgo que queremos asumir, se determina cuál es la regulación necesaria. No me voy a detener mucho de vuelta porque quiero hacer énfasis en lo que estamos trabajando, así que voy a avanzar, pero la presentación la tienen. Y para toda la información que viene de afuera les dejé el link también para poder acceder a las páginas de internet donde van a encontrar más información. Pero para mencionar, por ejemplo, que la FDA ha sacado distintas guías, hay una muy interesante que es la primera que aparece ahí, que es una guía para la industria, de cómo entender si su industria usa nanomateriales, nanotecnología y por lo tanto va a tener que cumplir con esa regulación, y en eso ponen dos criterios. Uno que era el que mencionaba Javier de las partículas del tamaño, de entre 1 y 100 nanómetros. Si una industria está trabajando con un material, va a tener que cumplir con esa regulación. Y por otro lado, con lo que también explicaba muy bien Javier, de cuáles son las nuevas características de materiales que por su tamaño adquieren nuevas funciones. Y ahí se habla de hasta por lo menos 1000 nanómetros o 1 micrómetro. Entonces, este tipo de guías son muy útiles para entender desde la industria qué regulaciones tienen que estar cumpliendo. Ahí les dejo el link. Y desde la parte ambiental, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos se ha centrado en obtener información de cuál es el destino de estas partículas. El destino, cómo se transporta, cómo llegan a los distintos compartimentos ambientales, cuál es la exposición tanto de las especies como de los humanos y la posible toxicidad frente a esos niveles de exposición. Y se ha centrado en algunos de los materiales, muchos también los mencionaba y explicaba Javier, y están disponibles distintos tipos de estudios para poder clasificar o caracterizar esos nanomateriales y poder estudiar hasta dónde llegan. Les dejo el link también de la página de la EPA. La otra regulación que quería mencionar, un poco distinta a lo que mencionaba Javier, es los distintos reglamentos que tiene la ECA. La ECA es la Agencia de Productos Químicos de la Unión Europea y voy a mencionar 3 reglamentos que por su naturaleza, cuando hablamos de nanomateriales, si entran dentro de alguno de estos 3, van a tener que cumplirse ciertas previsiones que las normas tienen. El primero es REACH, que es el Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de los Productos Químicos. Y ahí se habla de productos químicos. Los nanomateriales entran en esa clasificación, por lo tanto hay provisiones específicas en materia de productos químicos. Después tenemos el reglamento CLP, que es el de clasificación, etiquetado y envasado, donde también para aquellos productos que tienen nanomateriales tienen que cumplir, por ejemplo, en lo que es el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado, para que en la etiqueta aparezcan cuáles son los riesgos, cuáles son los peligros y qué materiales, en particular nanopartículas, están contenidos en ese producto. Así que esto también le cabe a los nanomateriales. Y finalmente el reglamento de biocidas, que era un poco lo que mencionaba Javier, que también establece previsiones específicas para lo que son nanomateriales. Les dejo el link a estos 3 reglamentos. Y en materia de microplásticos, a nivel internacional, Estados Unidos, por lo menos estas 3 leyes y decretos mencionan o abordan de alguna manera el tema de microplásticos. La ley de agua limpia, donde por ejemplo tiene estándares para que los municipios o estados limiten cuánta basura llega a los cuerpos de agua a través de las aguas pluviales, de ríos y arroyos. Tiene ahí cuestiones de limitación y que podrían también abordar el tema de microplásticos.
leyes como la de prevención de la contaminación y la conservación y recuperación de recursos que hablan y que ayudan a la EPA a entablar estos trabajos para la reducción, por ejemplo, de envases que si terminan en cuerpos de agua, a la degradación, como explicaban acá, pueden terminar en micropartículas en el agua. Y finalmente, como mencionaba Javier, y no me voy a detener, la ley de microperlas, que es de 2015, Estados Unidos, digo, no es tan lejano, y de hecho la última entrada en vigencia fue julio de este año. Así que, como verán, el tema de microplásticos está más que vigente, y aún los países desarrollados están tomando medidas de acción bastante recientes. Y voy al caso de la Unión Europea, donde hoy sigue vigente la consulta pública del dossier para la restricción y control de los microplásticos, agregados intencionalmente, no solo en cosméticos, sino en un montón de productos que ven en esta lista. Esto hoy está en consulta pública, en la Unión Europea hace mucho esto, y da un periodo amplio para que los distintos sectores brinden mayor información y poder tomar normas y reglamentos que por un lado preserven la salud del ambiente, pero por otro lado sean lógicos y promuevan, como decía Javier, el desarrollo. Y esta consulta pública prevé restricciones para este tipo de microplásticos a 3 niveles. Restricciones y prohibiciones a nivel de comercialización, como pueden ser en los productos cosméticos, restricciones o requisitos de etiquetado para que el consumidor, cuando vea que un producto puede llegar a tener, por ejemplo, un daño ambiental, lo deseche donde hay que desecharlo y no en cualquier lugar. Digo, esa es también una acción indirecta de cómo proteger el ambiente y que no termine en cualquier lado ese residuo. Y finalmente, para algunos productos que no son posibles de prohibir porque son sumamente necesarios, como pueden ser insumos médicos, requisitos de que las industrias presenten información para que el Estado o las autoridades tengan noción de cuánto es esa porción de microplásticos que podría estar ingresando al ambiente o a la salud, que es necesario, pero igual necesitamos tener ese nivel de información. Así que esta me parece muy interesante. También les dejo el link. Hoy sigue la consulta pública. La idea es que esto entre en vigencia en el 2021. Y bueno, y ahora el contexto nacional. Yo trabajo en la Dirección de Sustancias y Productos Químicos de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental de la Secretaría de Gobierno de Ambiente. Un nombre larguísimo. Es una dirección bastante nueva, se creó en la última reestructuración hace unos 2 años y que juntó distintas áreas que veníamos trabajando en alguna parte del ciclo de vida de los productos químicos para mirar con un enfoque holístico integral desde la producción sustentable, producción limpia, hasta el último eslabón que es la generación de residuos peligrosos, que si se usaron sustancias peligrosas es muy probable que en ese proceso termine en algún tipo de residuo. Y el gran mandato que tuvimos también es trabajar, y esto es parte de la decisión administrativa, con todos los stakeholders. Esto es algo bastante novedoso los 8 años que estoy en la Secretaría, de donde tengamos mandato claro de abrir el juego y sentar a la sociedad civil, a los sectores productivos, a la academia y al sector científico. Y en ese sentido creamos una agenda de trabajo bastante agitada, instrumentada a través de mesas de trabajo. Voy a centrarme, tenemos mesas con los distintos sectores, la mesa académica donde están las sociedades y un montón de institutos de todo el país, el sector privado con un montón de cámaras que hemos trabajado, la sociedad civil y las ONGs referentes en materia de productos químicos, y la mesa interministerial donde van a haber un montón de actores del Estado Nacional que nos juntamos mínimo una vez por mes, y que uno de los grandes productos que hemos tenido este año es la presentación de un proyecto de ley para la gestión de riesgo de las sustancias químicas, que tiene como objetivo 3 cosas. Justamente seguir promoviendo la interacción y el acceso a la información de las autoridades y de todos los ciudadanos, generar o llenar esos huecos de información, como se decía hoy también, que hace falta para poder tomar decisiones, y tener un mecanismo estable y con procedimientos para evaluar la peligrosidad y el riesgo de los productos químicos de manera permanente. Me voy a detener rápidamente en 3 artículos. 5 minutos tengo, ¿no? 5.
Uno es la creación, el proyecto de ley prevé la creación de un inventario nacional. Nos hemos adelantado, el inventario nacional ya existe, ahora se los muestro, donde hay más de 7.500 sustancias registradas en Argentina. Esta ley daría entidad propia a ese inventario que venimos trabajando desde Ambiente. El artículo 4 que habla de qué sustancias son alcanzadas. Y si bien hay varios productos que están siendo o serán eximidos de esta reglamentación, los nanomateriales, por ejemplo, estarían acá dentro. Entonces, si bien, coincido con Javier, tienen que tener un tratamiento particular por sus características y por su cuestión tan técnica que hay que tratar, dentro de esta ley, este marco, también va a abordar el riesgo de esos materiales. Dejo el acceso para que vean el proyecto de ley que ya es de acceso público y será tratado, esperamos, por el Poder Legislativo pronto. Y finalmente un artículo que justamente habla de esta interacción con el ámbito científico, el artículo 11 que habla de la creación de un comité de evaluación del riesgo químico que va a contar con un comité técnico y que va a tener 3 grandes tareas. Una es establecer cómo se va a priorizar las sustancias, cuáles se van a elegir de esos productos químicos para poder ser estudiados. 2 es realizar el análisis de riesgo y evaluar el análisis de riesgo, los resultados de ese análisis para poder sacar conclusiones. Y finalmente proponer las medidas de gestión de riesgo que, como mencionaba en la Unión Europea, van desde una restricción hasta un control o un acceso a la información. Digo, hay un montón de cuestiones que se pueden establecer en esas medidas de gestión de riesgo. Hoy el comité estaría conformado por estas 5 autoridades nacionales, dentro de un proyecto de ley que se trabajó desde el Ejecutivo y que tiene acuerdo, en principio, de todas las autoridades nacionales. El listado de sustancias, como les mencionaba, hoy tiene más de 7.300, está accesible en Internet y han provisto información a ese listado todos estos organismos, no son todos, es un listado dinámico que se actualiza cada vez que sale una nueva regulación, pero aborda específicamente qué restricciones o controles hay sobre ciertos productos químicos. La realidad es que en materia de microplásticos y nanopartículas, hoy en ese listado no hay nada, está por hacerse. Y finalmente, algo que también es importante, hay un trabajo que no coordina Ambiente, lo coordina el Ministerio de Producción y Trabajo a través de la Secretaría de Comercio, son los reglamentos técnicos, que establecen las características de calidad, entre otras cosas, que debe tener un producto, un artículo, como puede ser esa silla. Y en ese sentido, Ambiente ha puesto dentro de los reglamentos técnicos la discusión de, bueno, qué productos y qué sustancias químicas componen esa silla que podrían tener un riesgo a la salud y al ambiente. Y en ese sentido tenemos una agenda de trabajo bastante grande que coordina la Secretaría de Comercio, donde, por ejemplo, y sería un buen instrumento, que si tenemos que regular algún producto en particular por su calidad y por su contenido de nanomateriales o microplásticos o otra sustancia peligrosa, entren en un proceso de reglamento técnico. Finalmente, para hablar con estas últimas 2 diapos de las cuestiones de plásticos, se descuajiringó ahí un poquito la presentación. La Secretaría de Gobierno hace un año que viene trabajando en un plan nacional, una estrategia para el manejo de plásticos en todo su ciclo de vida. Los microplásticos es una porción muy, muy pequeña. Y si vamos más allá, la cantidad de microplásticos que encontramos en los mares seguramente no tienen mucho que ver con los cosméticos. Los estudios que hay a nivel internacional es que el 1, 2, un porcentaje muy pequeño corresponde a los productos cosméticos. Por lo tanto, hemos establecido 4 áreas de trabajo. Una es la producción sustentable del plástico y ahí es donde, por ejemplo, estamos abordando el tema que también mencionaba Javier, de cuáles son los aditivos, que muchas veces son sustancias peligrosas, que vienen en plásticos. Puedo mencionar uno, la alfombra, las cortinas y las sillas seguramente tienen retardante de llamas, compuestos polibromados que podrían llegar a ser también aditivos de plásticos, como vienen en las autopartes o en un montón de cuestiones que por seguridad se crearon, pero ahora estamos viendo que tienen efectos adversos a la salud y al ambiente. Bueno, eso es lo que estamos trabajando, entre otras, en las pautas para la producción de plástico sustentable. Y en ese sentido, uno de los ejes
que estamos bastante avanzados era la restricción de las micropartículas o microperlas en productos cosméticos. Y ahí la ANMAT, el Ministerio de Producción, Salud y nosotros hemos trabajado en un proyecto de ley que ya tiene estado parlamentario y que se ha tratado, ahora les cuento en qué estado está, pero que habla justamente de la prohibición a 2 años del uso de microperlas en productos cosméticos y de higiene oral. Este proyecto de ley ya fue tratado en diputados en las comisiones de Salud y Ambiente, o Salud y Políticas Socioeconómicas y Recursos Naturales, así se llaman las 2 comisiones. A nivel de asesores tiene que ser tratado a nivel diputados para luego obtener media sanción, esperemos este año. Con esto traté de ser lo más veloz posible. Tienen mis datos de contacto y a disposición para cualquier pregunta. Bueno, nos quedamos un poco cortos de tiempo. Permítanme simplemente volver a agradecer la participación de los disertantes. Realmente las presentaciones estuvieron sumamente interesantes. Bueno, y por otro lado, permítanme una muy breve reflexión a modo de cierre de la mesa. Simplemente comentarles que si bien el objetivo de la ANMAT es garantizar la seguridad, eficacia y calidad de los productos regulados bajo su órbita, es claro que cada vez resulta más necesario ampliar el análisis de riesgo efectuado a la hora de tomar una medida regulatoria, de manera que no solo abarque el impacto directo sobre la salud del consumidor, sino también que involucre el ciclo de vida entero del ingrediente desde su producción hasta su disposición como desecho. De manera que como resultado de este análisis se seleccionen solo aquellos materiales seguros, tanto para la salud del consumidor como también para el equilibrio medioambiental, promoviendo así la innovación, pero garantizando que sea segura y sustentable. Bueno, muchas gracias a todos.